bien, estamos con nuestra segunda entrevista de esta mañana. Nos acompaña Inés Alarcón, asambleísta de ADN. Asambleísta, muy buenos días, primero que todo. Espero que se encuentre bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Un saludo afectuoso al pueblo ecuatoriano. Hablemos del tema que justamente lo abordamos en la primera entrevista, y son estas denuncias por presuntas irregularidades en la comercialización de gasolinas, de combustibles, el contrabando que se denomina. Ustedes como ADN, como bloque oficialista, ya se han pronunciado, pero queremos saber, la Asamblea Nacional, ¿qué puede hacer para evitar que se continúen con estas prácticas que, según ha mencionado, generan perjuicios de 200 millones de dólares al Estado, producto del contrabando? Sí, bueno, desde la bancada hemos formado un frente parlamentario en donde nosotros vamos a combatir este tipo de corrupción que se ha presentado. Desde la Asamblea Nacional, el frente parlamentario que está realizado por nuestros compañeros del Guayas y nuestra jefe de bancada, lo que va a hacer es dar un seguimiento a las entidades que fueron parte de esta comercialización ilegal o de esta comercialización que lastimosamente le ha causado tanto perjuicio al subsidio de los ecuatorianos. Usted maneja datos importantes sobre este caso, del número de galones, la placa del vehículo, los vehículos, en fin, ¿puede darnos más información sobre esto? Sí, bueno, hay de inicio 2 empresas que fueron detectadas de estas actividades irregulares. Hablamos de 123.000 galones, cuando un auto, del mismo auto, debería ocupar 3.000 galones al mes. Entonces hay ese exceso de combustible que levanta las alertas a la Agencia de Control y Regulación, que la misma pasa esa información al SRI, por eso se presenta la denuncia ante Fiscalía, ¿no? Porque son todas estas irregularidades de estas 2 empresas que ni siquiera son autorizadas para esta comercialización de combustible. Entonces, lo que hace la Agencia de Regulación es, una vez levantadas estas alertas, verificar. Incluso hay unas placas de un auto en donde se puede verificar claramente que ni siquiera consume diésel, sino extra. Entonces, toda esta información que fue develada ya a Fiscalía y que ahora es parte de este proceso investigativo, está claramente visto que cómo se han utilizado este subsidio que debe servir para desarrollo, que debe servir para inversión pública, se ha estado haciendo o han estado tomando parte cierto grupo únicamente para enriquecerse. Pero llama la atención cuando usted menciona, dice comercializadoras que no están autorizadas. Entonces, ¿cómo están funcionando? ¿Por dónde reciben ese aval entonces de Petroecuador? Justamente ahí entra la Asamblea Nacional, sí, para hacer la investigación respectiva, para hacer la fiscalización. Justamente este frente parlamentario se forma para ello, para pedir estos requerimientos de información y para que la ciudadanía sepa cómo se produce esta organización, para que estas empresas puedan tener acceso a este combustible. Ustedes habían dicho, cuando salió este caso la semana anterior, en un pronunciamiento oficial, le pedían a los demás asambleístas que se unieran en esta lucha contra la corrupción justamente y poder generar quizás unidad, como fue en el caso del IES en Azuay, donde legisladores de varias bancadas se han unido para denunciar irregularidades en esa institución. En este caso en particular, y con el llamado que hicieron ustedes como ADN, ¿hay otras bancadas que han dicho, ok, investiguemos juntos lo que está sucediendo? No, tengo entendido que no. No soy la vocera de ADN, tampoco la jefa de bancada, pero tengo entendido que hasta el momento no. Esperemos que sí, que se unan los asambleístas. En este caso deberíamos marcar una agenda y una hoja de ruta justamente para estos eventos que se producen en donde han estado tapados tanto tiempo y que ahora ventajosamente podemos develarlos al pueblo ecuatoriano. La reacción de la Asamblea Nacional frente a este caso de los combustibles, para cerrar este tema, porque vamos a abordar también el juicio de Wilman Terán en la Asamblea Nacional. La reacción de la Asamblea Nacional frente a Aquiles Álvarez con estas comercializadoras. No hemos tenido reacción. La única reacción que ha habido ha sido de parte de la bancada ADN, formando este frente parlamentario justamente para el combate de la corrupción. Vamos entonces ahora sí a conocer un poco más del contexto del juicio de Wilman Terán, porque existe expectativa en la Asamblea Nacional por el desenlace de este juicio político del expresidente del Consejo de la Judicatura y ex autoridad de este organismo, Wilman Terán y Maribel Barreno, respectivamente. Además, en la tarde se posesionará a Mario Godoy, quien ha sido designado ahora por el Consejo de Participación Ciudadana como el titular del Consejo Nacional de la Judicatura. Vamos a ver.
Sobre el primer tema, el dilema por ahora es saber a ciencia cierta si hay o no los votos para censurar a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y a Maribel Barreno, ex vocal de dicho organismo, quienes son enjuiciados políticamente por incumplimiento de funciones. El asambleísta por el movimiento Construye, Jorge Peñafiel, quien es el proponente de esta interpelación, reconoce que al momento hay 89 votos. Faltan 3 para que Terán y Barreno sean censurados. Señala que todo está en manos de la bancada de la Revolución Ciudadana. No es un discurso válido decir en este momento no hay pruebas, porque él, incluso de su propia boca, el señor Terán, mencionó que él conoce muy bien a los capos y a los líderes de los GDOs. Legisladores del correísmo dicen que salvar a Terán de su censura dependerá de los argumentos que se presenten en el Pleno respecto a las pruebas de cargo y de descargo. Lo que teníamos claro es que en el proceso que se llevó en la Comisión de Fiscalización hubo parte de la actuación de prueba que no se hizo, y eso es fundamental para una toma de decisiones. Este juicio se tiene previsto que empiece desde la mañana y se extienda hasta la tarde. A las 17 horas, en el salón plenario, se llevará también a cabo la posesión de Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura. En teoría, cumplir con este punto de la agenda parlamentaria no conlleva mayor problema. Sin embargo, un dictamen sobre una acción de protección presentada a la Administración de Justicia para impedir su posesión podría cambiarlo todo. Nosotros tenemos que seguir procediendo conforme el último oficio. De darse alguna otra situación de cambio al respecto, obviamente la Asamblea procedería a no posesionarlo, pero por el momento lo que tenemos es el oficio por parte del Consejo. Las bancadas legislativas sostienen que si eso pasa, la espera deberá seguir. Tendrá que regresar al Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo tendrá que remitir el nombre que corresponda para que la Asamblea proceda de acuerdo a sus competencias, que es posesionar a la autoridad que se designe. Será un martes intenso en la Asamblea. El final de las proyecciones, de los cálculos, de las estimaciones y de los supuestos dependerá de las decisiones políticas que se tomen en el Pleno y en la Administración de Justicia. Javier Ceballos, Noticias 7. Hoy a las 10 de la mañana entonces del juicio político al ex presidente del Consejo de la Judicatura, quien por cierto está en la cárcel de La Roca, en Guayaquil, procesado también por el caso Metástasis de corrupción. Juicio político, 92 votos se necesitan. ¿Con cuántos en este momento? Son las 7:40 de la mañana. Tienen para quizás lograr entonces la censura de Wilman Terán. Pero tenemos entendido que tenemos 88 votos en la Asamblea Nacional. Esperamos contar con los 92 votos. Hacemos un llamado a que la Asamblea Nacional actúe con coherencia. Resulta ilógico entender que la Fiscalía General del Estado encuentra los elementos necesarios para procesar al expresidente de la Judicatura y la Asamblea Nacional no lo censuremos. Por tanto, sí, un llamado a las diferentes bancadas, por supuesto, para que hagamos este trabajo que nos compete como tal, como lo es el control político, y que la ciudadanía también vuelva a confiar en la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Hacer un llamado a la Revolución Ciudadana, los votos que se necesitan están ahí, asambleísta. Sí, bueno, en efecto, es lo que dan los números, ¿no? Hacer un llamado en general y, por supuesto, actuar de acuerdo a lo que nos dicta los elementos que nosotros también como asambleístas hemos encontrado. Un poco difícil entonces que se dé esa votación. Un poco difícil, pero no perdemos la esperanza tampoco. Ahora, Revolución Ciudadana dice que hay que archivarlo por ciertas inconsistencias dentro del proceso político en la Asamblea. ¿Existieron? ¿Hubo alguna irregularidad que ustedes hayan notado? No, de hecho el Pleno se pronunció en contra del archivo del juicio político del señor Terán. Ya el Pleno de la Asamblea indicó que nosotros no daremos paso a un archivo y de hecho por eso el día de hoy haremos la votación para su censura. Ahora, ¿qué mensaje le estaría dando la Asamblea Nacional al país si no se censura? Ya no se lo puede destituir, pero si no se censura a Wilman Terán, que insisto, está procesado por casos de corrupción, ¿qué mensaje le están dando ustedes al país? Bueno, el mensaje que le daría la bancada que no apoye con los votos es que hay una agenda de impunidad. Esa agenda de impunidad que la bancada ADN tanto ha indicado al pueblo ecuatoriano, y sí le invito a que esté vigilante a lo que hoy sucede en la Asamblea Nacional. Y también lo que se espera en la Asamblea Nacional es en torno al juicio político a la canciller de la Nación, Gabriela Sommerfield. ¿Cómo van los votos? ¿Cómo está ese trabajo legislativo? Bueno, hay algunas bancadas que ya se han pronunciado. Nosotros entendemos que no deberíamos tomarlo como un juicio político, pero que se está dando incluso al Estado ecuatoriano. Por tanto, hay que revisar los elementos, que entendemos que lo que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores es actuar
en defensa de la soberanía del Estado y también en reacción a las provocaciones que lo ha dado el gobierno mexicano. Es decir, tomando la pregunta de mi compañero, la censura a la canciller de la Nación también sería una muy mala imagen de nuestro país frente a México y las reacciones internacionales. Por supuesto, la Asamblea Nacional debe estar del lado del pueblo ecuatoriano y del lado del Ecuador. Por tanto, defenderse ante las provocaciones de un gobierno mexicano es defender la soberanía del país. Ustedes como asambleístas de ADN, del bloque oficialista del Ejecutivo, ¿cómo hacer, no para negociar, quizás la palabra es muy fuerte, pero para buscar una especie de tregua política con bancadas de oposición para que no continúen estos juicios políticos o también bloqueando posibles proyectos de ley o iniciativas que plantee el gobierno? Bueno, los juicios políticos son parte del control político de la Asamblea Nacional y no estoy en contra de ellos. Lo que sí, como usted había dicho, lo que sí estoy en contra es, por ejemplo, de los bloqueos de proyectos de ley que son importantes para el país. Ya lo habíamos visto con la Ley de Seguridad Digital, que fue archivada lamentablemente por una retaliación política. Lo vimos en el convenio de Budapest de ciberdelincuencia. No hubo los votos de cierta bancada. Y es un convenio que viene a ayuda internacional para estos delitos transnacionales, por ejemplo, la pornografía infantil. Eso sí, nosotros debemos hacer un llamado a la Asamblea Nacional para que actúe con coherencia y en beneficio del pueblo ecuatoriano. Estos proyectos de ley, estas reformas, estos convenios, lo que hacen es coadyuvar con la seguridad nacional. Se espera entonces que sigan realizando estos acercamientos, las demás bancadas, para que se puedan dar estas aceptaciones de las leyes entonces y de los proyectos. Por supuesto, siempre hacer un llamado al diálogo y siempre anteponer la agenda país. Pero ¿están conscientes en la Asamblea Nacional que tienen el 10% de credibilidad y en cuanto a aprobación solamente un 15%? Lamentablemente los hechos que se han suscitado de último nos ha puesto a nosotros como Asamblea Nacional y como institución en este bajo porcentaje. Pero bueno, siempre es un buen momento para dialogar y para cambiar las situaciones. Asambleísta, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. Inés Alarcón, legisladora de ADN con nosotros. Nos vamos a una pausa y volvemos con más información en Noticias 7 porque viene el enlace público. Regresamos.